Buenas tardes, estimados participantes. Damos inicio en la tarde de hoy a nuestro tercer encuentro sincrónico perteneciente a la unidad curricular Cátedra Derecho Civil 5 en la rama de sucesiones. Cátedra Unidad Curricular correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. En la tarde de hoy le doy la más cordial bienvenida y vamos a entrar con el último tema, la última unidad didáctica de este trimestre, que tiene por nombre Otras instituciones del derecho de sucesiones. Ya en las tres unidades anteriores, pues tocamos las dos principales instituciones, como lo es la sucesión basada en la ley, la llamada ab intestato, y la sucesión legítima, la llamada testamento. Igualmente, como los herederos, de acuerdo a el orden de suceder, son llamados a entrar dentro de esa sucesión como herederos, y también instituciones en la cual recuperan bienes para que formen parte de la sucesión y así realizar la figura de la herencia a los fines de pasar ese patrimonio del causante a el patrimonio de los herederos, del heredero del heredero. Dentro de las instituciones que también acompañan al derecho de sucesiones, vamos a tocar las relacionadas primero con las sustituciones, el albacea, el derecho de acrecer y la partición. La primera, las sustituciones, pues es una institución por el cual, en caso de que el primer heredero, pues, haya fallecido o haya renunciado a la herencia, el testador puede llamar a que sea sustituido por un segundo heredero o legatario. Y ese segundo heredero o legatario, pues naturalmente al ser llamado, sencillamente de acuerdo naturalmente con el orden de suceder, puede aceptar o no esa sustitución y a su vez la herencia, porque si renuncia a la misma, pues no hay la sustitución. El artículo 959 del Código de Procedimiento Civil establece los requisitos para poder entrar a la sustitución. Puede sustituirse en primero o ulterior grado otra persona al heredero o al heredatario para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se puede sustituir varias personas a una u otra o a varias. Entonces, con esta indicación de la norma de derecho sustantivo indicada ahí en la lámina, hay como una serie de requisitos para que se produzca la figura de la sustitución. Como se dice, la herencia, pues al aceptarse, la sustitución, pues naturalmente ya desaparece y se hace ineficaz. La herencia o legado para recibir el sustituto o en defecto el instituido es necesario, como se dice, para que sea sustituto, que no acepte o no quiera la herencia. El sustituto premuere al testador, la sustitución no es válida, porque prácticamente lo está representando. Y que la renuncia hecha posteriormente por el instituido
hace que se convierta en una disposición testamentaria caduca. La misma se cumple bajo condición de que el sustituido capaz de suceder adquiere el derecho a la sucesión y lo transmite a los herederos. Dentro de las clases de sucesiones hay tres formas. Una vulgar, que es prácticamente casi como la que establece el 959, que se acaba de leer. La forma de fideicomiso en la cual pues es la sustitución a través de una condición dentro de la herencia para que ésta, al ser transmitida una vez ocurrida la muerte de la otra persona indicada por el testador, sea transmitida ocurrida la muerte a esa persona indicada por el testador, ya sería a través de un documento en la cual se lleva a cabo esa sustitución. Y tenemos la popular, que más que todo ocurre cuando tiene que representar al incapaz, sea el padre o la madre, en el caso de el hijo cuando es incapaz de testar, o cuando el hijo no tenga herederos forzosos, ni hermanos ni sobrinos. O sea, en el caso de que producto de la incapacidad del heredero, el padre o la madre en su defecto tengan que sustituir a ese hijo incapaz. Bueno, eso con respecto al heredero. Ahora hay otra institución dentro del derecho de sucesiones, como lo es la figura del albacea, el albaceazo que lo representa el albacea. Bueno, acá tenemos en la lámina una serie de conceptos dados por la doctrina. Abreu-Ray, Planior, Aníbal Dominici, en que los tres coinciden en que prácticamente el albacea se convierte en la figura del mandatario indicado con el testador, y es quien él va a llevar a cabo todo el procedimiento de el manejo de ese testamento hasta que los bienes sean adjudicados a sus respectivos herederos. Eso es más que todo en la práctica lo que hace el albacea. Bueno, vamos a leer aquí las definiciones dadas por estos tres importantes doctrinarios del derecho civil. Abreu-Ray, el ejecutor testamentario es un mandatario impuesto por el testador a sus herederos o legatarios, con el fin de obtener unas más seguras y exactas diligencias en la ejecución de su última voluntad. Para Planión, el ejecutor testamentario es un mandatario escogido por el difunto para asegurar la disposición del testamento. Aníbal Dominici, este sí es autor venezolano, el mandatario que recibe su poder del testador y que no puede ser revocado por el heredero, aunque este represente por ley al testador. O sea, en términos muy sencillos, el albacea es un mandatario que actúa una vez que se abra la sucesión, indicado por el propio testador, por el propio causante, dentro de su testamento, es quien va a realizar a cabo todos los actos necesarios para que el testamento se cumpla, se adjudique ese patrimonio a los herederos o al heredero y de esa manera cumpla su mandato. Cumplido ya la última voluntad del testador, pues termina la función del albacea y el heredero pues asume la herencia que le fue dejada. Entre las características del albacea tenemos que es de origen testamentario porque prácticamente es una disposición que está en el testamento. Es voluntario porque el albacea lo nombra el testador. Por eso dice, ese cargo es gratuito, es voluntario, pero una vez aceptado puede hacer obligatorio si no sobreviniera excusa admisible al prudente arbitrio del juez. Personalísimo.
Sin expresa autorización del testador, el albacea no puede delegar sus funciones, las cuales terminan por su muerte o remoción o por la expiración en un plazo señalado por la ley. Es temporal, claro, mientras se materializa todo lo establecido en el testamento. Debe cumplir su encargo en el término señalado por el testador. Si el testador no lo señaló, tendrá en él un año a contar desde la muerte de aquel, término que el juez podrá prolongar según las circunstancias a petición de cualquier heredero o del mismo albacea. Y en principio es gratuito, lo establece el 983. Es gratuito y voluntario. Bien. 183. Ajá. El cargo es gratuito y voluntario, pero una vez aceptado pasa a ser obligatorio y no sobreviene excusa administrativa pudriente arbitrio del juez. Entonces, ahí tenemos precisamente que es quien prácticamente materializa todo lo que el testador indicó en el testamento para la respectiva adjudicación de los bienes. Entonces, eso es lo que generalmente corresponde al albacea. ¿No vamos? Capacidad y atribuciones, bueno, al igual que para ser testador, tiene que tener capacidad mayor de edad y gozar de todos sus derechos. Es decir, debe tener casi los mismos requisitos que el testador. Entre las funciones del albacea, como lo dice el 971, aquí lo tenemos, las atribuciones de los albaceas serán las que designe el testador con arreglo a la ley. Existiendo heredero forzoso, no podrá el testador autorizar a los albaceas para que se apoderen de los bienes hereditarios, pero sí ordenar que para apoderarse de ellos los herederos sea necesario la intervención o la citación en forma de los albaceas. A falta de herederos forzosos, podrá el testador autorizar a los albaceas para que se apoderen de dichos bienes, más para ejecutarlo siempre necesaria la intervención de una citación en la forma de que los herederos, si el testador no hubiera dispuesto otra cosa. Bien. Bueno, por aquí pues ahí tengo a uno conectado. Honor CRT, Eli X3. Bueno, de mi parte, buenas tardes. Bienvenido a la clase. Bueno, entonces, primero, naturalmente, dentro del mismo testamento pueden existir atribuciones en la albacea, pero también la ley, pues, especifica a partir de 971 y siguientes todo lo que él debe hacer. ¿Eh? Entonces, eso sería otra de las atribuciones, de lo que él tiene que hacer una vez que se haga la apertura de la sesión. Debe tener naturalmente, como toda persona en la cual va a ejercer un mandato, tener capacidad para poder ejercer el mandato en nombre de esta sucesión, en la cual se apertura con el testamento. 973 de los albaceas, además de la que signa el testador, serán las siguientes: disponer, pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado, pagar los legados que consisten en cantidad de dinero, vigilar la ejecución de los demás ordenados en el testamento, y si por disposición del testador está en posición de los bienes, sus atribuciones se extienden a pagar las deudas. Luego tenemos otras atribuciones. Si no hubiere en dinero, bastante para hacer los pagos de dicho artículo y los herederos no lo afrontasen, de los suyos solicitar la autorización del tribunal para que venda bienes previa a la notificación de los herederos. Otra atribución, el albacea debe cumplir su encargo en el término señalado por el testador. Si el testador no lo señaló, tendrá un año a contar desde la muerte de aquel, término en el cual el juez podrá prolongar según las circunstancias a petición de cualquier heredero o del mismo albacea. Bueno, y la extinción del albacea, pues prácticamente como se extienden muchos actos jurídicos.
la muerte, la remoción del cargo, la incapacidad, si es declarado incapaz, pues no puede ser albacea, el cumplimiento del encargo, la expiración del término, bien sea que haya renunciado, porque el testamento se haya anulado, por extinción de los bienes de la herencia. Es decir, disposiciones muy comunes para que un mandatario de este tipo, pues, se dé ya por terminado la figura del albacea. Tenemos también otro de las instituciones por el cual eh, se está dentro ajá, del derecho sucesoral es el derecho a crecer. Acá es un concepto bastante sencillo, facultad que tiene cada uno de los coherederos llamados conjuntamente sin atribución de partes, de apropiarse la cuota del heredero que faltaba por no querer o no poder ser. Esto ya sería como un complemento precisamente de la cuota que le correspondía a ese heredero. Por eso es que el coheredero, si el heredero no acepta la cuota, pues él, por el derecho a crecer, puede hacerse a la misma. Y vamos a entrar a una de las instituciones que mayormente se manejan a partición, así como la colación rescata aquellos bienes en la cual deben formar parte de la partición una vez que ya está toda la masa hereditaria conformada. Esta es susceptible de división porque como dentro de los principios precisamente del derecho de sucesión, es que un patrimonio pasa a un nuevo patrimonio, que es el patrimonio de los herederos. Pero ese patrimonio puede pasar de dos maneras, o pasa íntegramente, porque el heredero es uno solo, o sencillamente pasa por cuotas, por lotes, y ahí es cuando se toca el tema de la partición, porque desde el momento en el cual se abre la sucesión y se conforma esa masa hereditaria va a formar parte de lo que llaman una comunidad conyugal, perdón, una comunidad sucesoral. Comunidad conyugal era la de los esposos, la del matrimonio, una comunidad sucesoral. Al formarse esa comunidad sucesoral, pues el patrimonio es de todos, es de todos. Si ese patrimonio ya todos pues no quieren formar parte o en justicia lo van a dividir en sus cuotas partes, para eso se lleva a cabo a través del mecanismo de la partición, en la cual la normativa del Código Civil pues establece una serie de normas y de actos en la cual se tiene que ser cumplido de esa manera, pues se entregan los respectivos bienes, se lleva a cabo las respectivas adjudicaciones a través del documento de partición, que por lo general ello se hace ante el registro público respectivo, y en caso de no estar de acuerdo en forma amistosa por medio de ese documento registrado, pues tenemos el juicio especial de partición que se encuentra a partir del artículo 777 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Bueno, explicado esta introducción, pues nos vamos ya con lo que explican aquí las laminitas. En cuanto al concepto, es la acción por lo general del coheredero de pedir la división de la comunidad hereditaria o sucesoral por medio de actuación amistosa entre los demás coherederos y también mediante sentencia judicial a través del juicio especial de partición de comunidad. En este caso, pues sería la comunidad sucesoral. En cuanto a su naturaleza, se sale de la comunidad mediante la partición, la cual es la institución a la que puede acudir cualquier coheredero, quien en cualquier momento puede ejecutar la correspondiente acción. Bueno, aquí tenemos una normativa en la cual pues nos indica cómo se solicita, qué es lo que en verdad se hace.
cómo se hace la entrega de cada uno de los bienes a los copartícipes de acuerdo a los documentos relativos a esos bienes y la manera como se tiene que llevar a cabo ello. Tenemos 1066, 1080, 1076, en la cual, pues, así en la práctica se hace una justificación de cuánto corresponde ese avalúo hereditario de acuerdo, bueno, a la especificidad de los bienes, qué bienes son susceptibles de vender, qué bienes son susceptibles de partir. También se puede llevar a cabo ante la partición una herencia a beneficio de inventario para extraer todo lo que son los pasivos de la empresa, perdón, de la sucesión, los pasivos de la sucesión, y solamente pues quede el activo para ser lo que va a formar parte de la partición. Bueno, la solicitud de partición, las operaciones que comprende. Bueno, aquí tenemos desde el 1070 hasta el 1075, eh, pedimento, en realidad cómo se tiene que llevar a cabo lo realizado con la subasta, el avalúo, si hay caso de ventas, condiciones, bueno, la manera de hacerse, cómo deben hacer los coherederos según las reglas, traer a colación aquellos bienes en la cual que son indispensables, por eso como se los indiqué al principio de la clase, en que así como en la colación se traen todos esos bienes para que formen parte de ese activo hereditario y entren en la partición, pues una vez que si eso se llevó a cabo, es entrar dentro de la misma. Debe formarse naturalmente esa masa, las divisiones, si hay que dividirla en lotes, si hay que dividirla en cuotas, si hay que dividirla en eso, como si el bien pueda ser susceptible para igualmente entregar ese dinero a quien son sus herederos. Bueno, en el artículo 1080 hay algo bien interesante con respecto cuando concluye la partición y los efectos de la misma. Concluida la partición, se entregarán a cada uno de los copropietarios los documentos relativos a los bienes y los derechos que se le hayan adjudicado. Los documentos de una propiedad adjudicada a varios y a los comunes, a toda la sucesión, quedarán en poder del copropietario elegido por la mayoría formada con arreglo del 1076. Si la mayoría no pudiera venirse en la elección o si alguno de los interesados pretendiere los documentos, se archivarán en el registro principal de la jurisdicción donde se abrió la partición. Por lo general, esto termina que, naturalmente, esos documentos pues tienen que inscribirse en el respectivo registro a los efectos de la legalidad y de la legitimidad de los nuevos propietarios que van a nacer a raíz de la realización de la partición. Bueno, también la partición pues puede ser anulada o puede rescindir. Generalmente, para realizar a cabo estos juicios de nulidad y de rescisión de la partición, pues naturalmente se lleva a cabo a través de los trámites del procedimiento ordinario y ello pues naturalmente es un juicio ordinario para llevar a cabo esta nulidad o rescisión de la partición. Y en cuanto a el procedimiento de partición, pues él es el que se produce cuando precisamente no se realiza la partición amistosa o extrajudicial, que es la que se mencionó anteriormente. Este procedimiento de partición tiene de que es muy importante cuando se introduce la demanda del mismo. Primero, hay que identificar la cualidad de heredero. La cualidad de heredero para tener la legitimación activa de quien va a interponer la partición. Y también la legitimación pasiva porque así como el que demanda la partición es heredero,
también los demandados tienen que ser herederos, porque precisamente la partición es uno de de las instituciones del derecho procesal, que tiene que haber legitimidad tanto del que actúa como contra quienes se actúa. Entonces, en eso hay que tener verdaderamente mucho cuidado, que ambos tienen que tener la legitimidad tanto activa como pasiva, legitimidad de ejercicio y legitimidad igualmente para ser demandado en el mismo. Eso en cuanto a la parte. En cuanto a lo que es el objeto de la demanda, pues naturalmente son los bienes que se van a repartir. Y esos bienes tienen que estar sustentados en los respectivos títulos, como lo establece la norma del 777, los respectivos títulos de propiedad. Y lo relacionado a las cuotas, que es el otro requisito que exige el 777, pues tienen que ser en proporción al número de herederos que exista. Eso es lo importante que tiene que tener la demanda de partición en caso de que se interponga a través de este juicio especial sobre el bien. Una vez que la demanda es presentada por el tribunal, indicando las cuotas, indicando las partes, indicando los recaudos, pues el juez minuciosamente lee y la admite. Y al admitirse, ordena el emplazamiento, en la cual se pueden dar dos situaciones. Una, que acepte los términos de la partición a los fines de hacer el nombramiento del partidor y comenzar el trabajo de la separación de esos bienes para ser adjudicados a cada uno de los herederos. Y lo otro puede ser que la otra parte, en vez de solicitar el nombramiento del partición, lleva a cabo una oposición en la cual no está de acuerdo con ese procedimiento y a su vez se produce el lapso para la contestación de la demanda. Entonces, si se actúa en base a la oposición, esa oposición tiene que ser fundamental, oída por el juez, decidida, y si la decide a favor, y se va a la contestación de la demanda, y de allí el juicio va a seguir por los trámites del procedimiento ordinario hasta que se dicte la sentencia. Que a la final la sentencia, pues, como se dice, el objeto de la adjudicación de los bienes dejados por ese causante, y eso es lo que a la final va a ocurrir. Va a ocurrir. Bien, esto, respetados estudiantes, pues corresponde a el derecho civil 5 en la modalidad de sucesiones. Los 4 temas, las 4 unidades curriculares, las 4 unidades didácticas, unidad curricular es la cátedra, la materia, pues está específico cómo es que se trabaja con la sucesión. Se trabaja en forma legal y en forma testamentaria con su respectivo orden de suceder. Hay la manera de acceder a la herencia a través del testamento. Hay también la manera de acceder a la herencia a través de la realización del juicio de partición. Porque mayormente la partición se realiza cuando la sucesión se realizó por las disposiciones de la ley, por la llamada sucesión ab intestato, porque la sucesión testamentaria pues prácticamente indica cómo va a ser el reparto de los bienes. Bueno, mis apreciados estudiantes, pues gracias por la atención. No sé la persona que en este momento está conectada, si desea alguna pregunta del tema dado esta tarde. Si todo está muy claro, pues de mi parte muchas gracias por la atención. Y para partir del próximo lunes 31 comienza ya la evaluación del tercer y último módulo. De mi parte, pues, que tengan muy buenas tardes y será en otra oportunidad. Hasta luego.